En que Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Puede tomar su lugar, hermanos, amén. El tema del día de hoy, el Señor me daba en el corazón, hermano, esta palabra. Se llama el desarrollo hacia la salvación como recompensa, hermano. Amén. El desarrollo hacia la salvación como recompensa, hermano. Amén. Cuando nos llegamos a los caminos del Señor, hermano, debemos entender que llegamos a un lugar, hermano, en el cual nos están trabajando. ¿Cuántos saben que nos están trabajando, hermanos? Amén. Un lugar en el cual, hermanos, están haciendo o estamos creciendo, hermano, cada uno espiritualmente hablando, hermanos. Amén. Cada uno, hermano, hemos llegado tal vez con problemas, con situaciones difíciles. En algún momento Dios nos alcanzó bajo alguna circunstancia, hermano. Amén. Y al mismo tiempo, hermano, que estamos creciendo, hermano, nos estamos comprometiendo, hermano, a poder compartir el mensaje de salvación. Amén. Es decir, el momento en que llegamos a la iglesia no solamente es llegar y decir, sí, ya llegué a la iglesia, ya soy salvo, pero también, hermano, nosotros estamos adquiriendo como iglesia, al ser edificados, un compromiso para compartir las buenas nuevas de salvación, hermano. Amén. Para entender la salvación, hermano, tenemos que llevar, hermano, un proceso. Amén. Muchas veces nos han predicado que el evangelio, hermano, nos va a sacar de todo problema y de toda circunstancia. Y es así, hermano, porque encontramos la paz, pero también vamos a encontrar dificultades y situaciones, hermano, que nos van a ir encaminando, hermano, hacia un crecimiento, hermano. Amén. Si usted lee el contexto, hermano, de este pasaje de Romanos, hermano, según el contexto de lo que acabamos de leer, hermano, habla de una exhortación, hermano, a predicar la palabra de Dios, hermano. Amén. Habla de una exhortación a predicar, es decir, alcanzar a aquellos que han de ser salvos, hermano. Es decir, hablarle a aquellos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a gente que no conoce del Señor, incluso a aquellos que le han conocido pero se han alejado, poder recordarle que el Señor es la respuesta, que el Señor es la puerta hacia la salvación, hermano. Amén. Pero ¿qué pasa con aquellos, hermano, que estamos dentro de la iglesia ya? ¿Qué pasa con nosotros, hermano, que ya estamos en una iglesia, que ya estamos, hermano, de alguna manera siendo parte de esa salvación que el Señor nos ha dado? Siendo parte de la iglesia que se está desarrollando bajo ese proceso de salvación, hermano. Entonces entendamos una cosa, hermano. El contexto de Romanos, lo que estaba hablando Romanos, ahí habla de exhortar, habla de toda una exhortación y una serie de preguntas a las cuales nosotros también tenemos derecho a hacernos y a hacerles, hermano. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿O ya nos hemos desarrollado? ¿O ya tomamos el proceso que habla este pasaje? Cada pregunta, hermano, es como un paso, como un desarrollo, como un contexto, hermano, en nuestra vida, como una pregunta hacia nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo en los caminos del Señor? ¿Cómo es que ya lo estamos desarrollando, hermano? Amén. Según el contexto de Romanos, hermano, tenemos que ver, hermanos, ahora el otro enfoque que tenemos nosotros. Si como iglesia de Cristo nos estamos desarrollando y si como iglesia de Cristo hacia dónde vamos y cómo nos estamos desarrollando en los caminos del Señor, hermano. Amén. Así que veamos estas preguntas, hermano. Por eso le llamo el desarrollo hacia la salvación como una recompensa, hermano. Amén. Amén. Amén.
Vamos a analizar estas preguntas, hermanos. Son varias preguntas. La primera pregunta que hace aquí Romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, hermano? Amén. Lo primero que tenemos que hacer es la pregunta: ¿y qué es invocar? ¿Qué es invocar? Usted que ya conoce de los caminos del Señor, ¿qué es invocar? Es pedir súplica, hermano. Es poder rogar, es llamar, es pedir ayuda, es pedir socorro, hermano, y también es rogarle como a Dios. Entonces entendamos esto. Si la exhortación de Romanos bueno, la pregunta es: ¿y cómo pues van a invocar, hermano? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Usted ya creyó en el Señor? Ahora hagamos la pregunta: ¿usted está invocando el nombre del Señor en su vida? ¿Usted está pidiéndole al Señor en su vida? Porque una de las características del desarrollo, ¿verdad?, del proceso hacia la salvación, hermano, es entender el por qué y a quién, hermano, estamos invocando. Amén. Porque no se trata de decir solamente ya creí, porque el enemigo también cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan y huyen. Pero veamos si nosotros después de creer, hermano, estamos invocando el nombre del Señor. Amén. ¿A quién estamos pidiéndole? ¿Quién es nuestra ayuda, hermano? Amén. Es decir, ¿a quién recurrimos en momentos, como dice aquí, de súplica? ¿A quién acudimos en momentos de un socorro? ¿A quién pedimos, hermano, cuando necesitamos algo? ¿Será que tenemos a Dios? ¿Será que tenemos a Dios como primer plano para decir: Señor, yo estoy pasando esta necesidad, me siento de esta forma o de la otra, y recurrimos a Dios? Es algo que nosotros, como ya estamos en el desarrollo, como ya estamos dentro de ese proceso, ya estamos en ese círculo de desarrollo de la salvación, tenemos que tener muy claro. Estamos invocando al Señor, le estamos pidiendo al Señor. Amén. Invocar el nombre de Dios es invocar a Dios en nuestra vida. Es invocar la salvación a nuestra vida. Es pedirle socorro. Amén. ¿Alguna vez usted ha pedido ayuda? Así, pero de esta manera, rogando. O sea, ¿alguna vez se ha visto la necesidad tan grande de poder postrarse ante Dios y gritarle: Señor, ayúdame, que ya no puedo, te necesito? Usted está entendiendo entonces el proceso y el desarrollo de la salvación. Amén. Todo aquel que llega a los caminos del Señor tiene que saber a quién dirigirse. Todo aquel que conoce y todo aquel que cree tiene que saber a quién invocar, hacia dónde pedir y de dónde viene la ayuda, hermano. Amén. Vayamos a Segunda de Crónicas. Se lo voy a leer. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, hermano. Ahí hay una promesa de parte de Dios. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, hermano. Quiere decir que como pueblo de Dios tenemos que saber invocar el nombre de Dios. ¿En dónde está su ayuda? ¿A quién es la primera persona, por decirlo así, a la cual usted acude para pedir socorro? Amén. Amén, hermanos. Hechos 2:21. Vamos a Hechos 2:21. Y esa es una promesa, hermano, que Dios nos ha dado. Pero tenemos que entender el enfoque, hermano, en el cual Dios quiere tenernos, hermano. Amén. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice ahí? Será salvo. Todo aquel que invocare. O sea que si no lo invocas, ¿qué pasará? Amén. Si no lo tienes a Él por
primera vez, el número uno en tu vida, hermano, ¿cómo pues pediremos salvación? Yo entiendo esta palabra, cuando alguien pide socorro, está pidiendo salvación. Amén. Vamos a ponerlo en un contexto terrenal. Cuando alguien puede estar en peligro, puede estar en una situación de extremo peligro, está pidiendo auxilio, está invocando, está clamando, ¿verdad? ¿Y qué espera que haya? Salvación, rescate, ¿verdad? Que alguien llegue a su auxilio. Así el pueblo de Dios tenemos que ser. Así el pueblo de Dios tenemos que estar, pidiéndole a Dios constantemente, hermano. Amén. Pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, hermano. Amén. ¿Quién es aquel, hermano, que invoca el nombre del Señor, hermano? ¿Quiénes son aquellos que pueden invocar el nombre del Señor? Somos aquellos, hermano, que entendemos y que tenemos la convicción, hermano. ¿Usted tiene la convicción de que es salvo? Si usted tiene la convicción de que es salvo, usted entiende, hermano, cómo es que nosotros podemos clamarle al Señor. ¿Por qué podemos acercarnos delante de Él? Se recuerda que en el antiguo pacto, hermano, solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, y solo una vez al año. Nosotros tenemos acceso, hermano, a Dios, a platicar con Dios, a hablar con Dios, a clamarle, a invocarle, hermano, todo el tiempo. Amén. Amén. Aquellos que entendemos y tenemos la convicción, hermano, de la salvación en nuestra vida y por medio de la fe en Cristo Jesús, hermano. O sea, no solo es decir yo soy salvo o entiendo la salvación, sino tengo que saber entender el por qué soy salvo a través de su Hijo Jesucristo, hermano. Amén. Pero una de las cosas importantes, la pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Pero usted ya creyó. Amén. Pero usted ya está en ese desarrollo hacia la salvación. Entonces es importante que en su vida exista esta característica, hermano. Amén. Salmos 105. Salmos 105, hermanos. ¿Tiene gozo, hermanos? Gloria a Dios. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, hermano. Invoquemos el nombre del Señor, hermanos. Amén. Invoquemos el nombre del Señor. Cuando usted tiene, le decía yo, cuando usted tiene alguna necesidad, algo le causa angustia, algo le causa preocupación, acudimos al Señor. Sabemos invocar el nombre del Señor. Amén. Porque según el desarrollo que tienen los salvos, tienen que saber invocar el nombre de Dios. Si usted me dice que es salvo, usted tiene que saber quién es su Dios. Y en el momento en el cual usted va a acudir, hermano. Amén. Amén. Vamos a Lucas 18. Vamos a leer Lucas 18, 38 al 41. Lucas 18. 38, 41. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista, hermano. La actitud de este hombre, hermano, que era ciego, hermano, fue una actitud de invocación, hermano. Amén. Amén. Fue una actitud de invocación, hermano. Una actitud de decir: Señor, aquí estoy, yo necesito que me ayudes. Mira, Señor, mi condición. Mira, Señor, cómo estoy. Necesito que me ayudes. Pero no solo estamos hablando de una condición física, hermano, sino de una condición también espiritual. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos cada día con Dios? ¿Qué necesitas? No solamente en lo físico, sino en lo interior. ¿Qué hay dentro de nosotros? Y si tenemos esa actitud de decirle como este personaje: ten misericordia de mí. Señor, tengo necesidad.
Señor, me siento solo, me siento débil, siento que ya no puedo caminar. ¿Tienes esa actitud de invocar el nombre del Señor? Debemos de tener esa actitud. Amén. Este ciego, hermano, tuvo esa actitud, hermano, de poder acercarse al maestro, de poder gritarle, porque dice que clamaba, invocaba el nombre del Señor, y el Señor le mandó a llamar. El Señor inclinó su oído. Amén. Nosotros éramos como ciegos, hermano. Cuando no conocíamos del Señor, hermano, en nuestra vida no veíamos el pecado que existía. No veíamos la situación que estaba pasando dentro de nosotros. Amén. ¿O si usted lo veía? ¿O usted hasta que no le reflejaban, hasta que no le dijo, mira, usted está mal en esto, usted no está haciendo bien esto no le agrada al Señor? Amén. Éramos como ciegos, hermano, que no entendíamos a Dios, que no entendíamos lo que Dios quería para nuestra vida, hermano. Nosotros al recibir, hermano, la salvación, es como recibir la luz, la claridad, ¿verdad? Esa luz, esa vista que necesitamos para ver y llegar a la vida eterna, hermanos. Amén. Tenemos cada uno de nosotros que saber invocar el nombre del Señor, saber a quién le rogamos. Amén. ¿Alguna vez usted ha rogado a alguien? Amén. ¿Alguna vez usted ha rogado por algo? Amén. Literalmente lo hemos hecho. ¿Por qué no hacerlo por el Señor? ¿Por qué no hacerlo al Señor? ¿Por qué no clamarle a Dios todos los días en nuestra vida? Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros según nuestra necesidad y según nuestro corazón y según la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Amén, porque a veces podemos clamar y pedir, pero si no es el momento de recibir, el Señor lo sabe. Amén. Vamos a la siguiente pregunta, hermano. Dice ahí, regresemos a Romanos 10. Romanos 10, versículo 12. Vamos al 14, hermano. Siguiente. Dice, ¿y cómo creerán en aquel, dice ahí, de quien no han oído, hermanos? ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted ya creyó en el Señor? ¿Usted sigue creyendo en el Señor? Porque lo que significa creer es confiar. ¿Usted confía en Dios? Creer también significa esperar. ¿Usted está esperando en Dios? ¿Usted tiene fe? Porque creer también es tener fe, hermano. Cuando decimos creer en el Señor Jesucristo, tuvo que operar en nosotros el creer en Él. Tuvo que haber en nosotros esa fe, hermano. Entonces, el desarrollo, según Romanos, que debemos de ir teniendo, es también creer. También creer, porque el contexto es para aquellos, ¿verdad?, que están afuera. ¿Y cómo creerán? Pero los que estamos adentro, ¿ya creemos? O los que estamos dentro de la iglesia, los que ya entendemos de la palabra del Señor, ¿estamos creyéndole a Dios? ¿Estamos confiando? ¿Tenemos la fe para esperar lo que Dios tiene para nosotros? Amén. Porque hablar de salvación y hablar de un plan de salvación hacia afuera, eso es bonito, ¿verdad? Pero también tenemos que estar conscientes cuál es nuestro desarrollo, porque también ese desarrollo es para los que hemos entendido el plan de Dios en nuestra vida, para los que ya estamos dentro de la iglesia, para los que ya conocimos del Señor. Amén. Para aquellos que nosotros, como dice usted, que usted ya cree, como yo digo que yo ya creo, tiene que operar en nosotros la fe, hermano, en Dios. Tenemos que estar conscientes de lo que es creer. Amén. Siguiente, ¿estamos esperando en Él? Si usted me dice que cree en el Señor, ¿usted está esperando en Dios? ¿Está esperando en Dios su voluntad? ¿Qué quiere hacer con Dios para con su vida? ¿O ya no estamos esperando? ¿O hemos dejado de confiar en Él?
o se nos ha terminado, hermano, la esperanza en nuestra vida. Amén. Cuando decimos, hermano, que tenemos fe, es saber esperar en Él, hermano. Estamos en tiempos muy difíciles, hermano. Estamos en tiempos muy difíciles en los cuales, hermanos, se está moviendo un mover, hermano, valga la redundancia, de apostasía. En un nivel donde la gente ya no está creyendo en Dios. Donde la gente, tú le das una tarjeta y le dices Dios te bendiga y no te la quiere aceptar. La pregunta que hizo el Señor Jesucristo, ¿se recuerda? Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Si los días no fueran acortados, hermano, posiblemente la fe, hermano, muchos dejarían de creer y mucho pueblo quizás no fuera salvo. Son tiempos difíciles, hermano, y mucha gente y mucha iglesia ya no le está esperando, no le está creyendo a Dios, está dejando de confiar en Él, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos de creerle a Dios por lo que está escrito en la palabra, hermanos. Por lo que está escrito en su palabra. Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, hermano. ¿Usted cree en la palabra? ¿Usted cree? Escuche bien ahí, ¿quiénes son los que creyeron? Los discípulos, hermano. ¿Usted es discípulo del Señor? Por tanto, dice ahí, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la palabra, la escritura y la palabra que Jesús había dicho, hermano. Amén. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, hermano. Amén. Nuestra forma de creer a Dios va a determinar nuestro caminar en el Evangelio, hermanos. Amén. La forma en que usted le cree a Dios va a determinar su caminar en el Evangelio. Es decir, nuestra fe, hermano, si tenemos fe, si no tenemos una fe firme, hermano, jamás vamos a claudicar en este caminar. Pero si nuestra fe es movible, si viene un pensamiento, viene una situación, hermano, que nos pone, ¿verdad?, a tambalear en duda en el Evangelio, hermano, quiere decir que no estamos creyendo del todo a Dios. Amén. Nuestra forma de creerle a Dios va a determinar nuestro caminar, hermanos. Amén. Hechos, vamos a leer Hechos 13:48, hermanos. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Dice ahí, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, hermanos. Amén. Todos aquellos, hermanos, que estamos ordenados para vida eterna, vamos a tener que tener esa convicción en nuestro corazón, hermano. Amén. A medida, hermano, de que nosotros vayamos escudriñando las Escrituras, nuestra fe en Dios va a ir creciendo cada día más. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Escritura. ¿Usted quiere escuchar una profecía de parte de Dios? Vaya a la palabra profética más segura, que es la Biblia. Amén. La palabra, hermano, nos va a dar cimentación en Dios. La palabra de Dios va a hacer que nuestra fe aumente, hermanos. Hay promesas en la palabra que son para el pueblo, para la iglesia, para aquellos que creemos en Dios, hermano. Amén.
¿Cómo saber si yo estoy creyendo en Dios? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? ¿Cómo sé que yo estoy creyendo en Dios? ¿Qué característica va a haber en mi vida si yo digo que estoy creyéndole a Dios? Porque decir, si yo le pregunto a usted, me va a decir sí, pero es una respuesta muy sutil. Amén. Amén. No creo que aquí digamos que no creemos en Dios, pero hay algo que va a reflejar en su vida, según lo que está escrito aquí en la palabra, si está creyéndole o no le cree a Dios, hermano. Amén. Romanos 15:33. Perdón, 15:13, hermanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, hermano. Amén. Por el poder del Espíritu Santo, hermano. Dice ahí, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, hermanos. Amén. O sea que en el creer, si usted cree, hermano, se va a ver reflejado en su gozo y en su paz. Amén. Van a venir situaciones, van a venir momentos difíciles, pero usted va a tener paz en su corazón. ¿Por qué? Porque está guardando la esperanza firme de una respuesta de Dios para su vida. Va a haber gozo en su vida, hermano, aunque haya tormenta, aunque haya situaciones difíciles. Esa esperanza es la que Dios quiere que tengamos. Esa paz quiere que se vea reflejada cuando nosotros decimos que le creemos a Dios, hermano. Amén. A medida que vamos escudriñando las escrituras, hermano, nuestra fe tiene que ir aumentando, hermano. Amén. Entonces, hermano, la ausencia de paz, ¿qué es? Es una ausencia de fe. Si usted no tiene paz en su vida, quiere decir que su fe, hermano, está, ¿verdad?, tambaleando. Una ausencia de paz es una ausencia de fe. Y la ausencia de fe, hermano, es falta de lectura de la palabra del Señor. Es falta de creerle al Señor en sus promesas, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Amén. Entonces ya estamos en este desarrollo, hermano, hacia la salvación. Amén. Ya estamos en ese desarrollo. Y en ese desarrollo tiene que haber fe. Tenemos que creerle a Dios, hermano. Amén. Cuando Jesús tuvo que confrontar a los fariseos, una de las cosas que les marcó fue que no creían ni siquiera en los escritos de Moisés. Es decir, aquella palabra que los fariseos tenían en la mano, y ni siquiera ellos creían, hermano, en esa palabra, hermano. Usted tiene una Biblia en sus manos, usted conoce la palabra del Señor, usted le cree a sus promesas. Amén. Amén. ¿O será que Dios nos va a confrontar en algún momento cuando vengamos con aquellas situaciones difíciles y no entendamos su palabra y no veamos las promesas de parte de Dios en nuestra vida? Amén. Tenemos que entender que ya en el desarrollo hacia la salvación, tenemos que entender que tenemos que estar creyendo en Dios. Amén. Vamos a regresar a Romanos 10:14, hermanos. Siguiente pregunta que plantea ahí Romanos, dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique, hermano? ¿Y cómo oirán, hermanos? Amén. ¿Qué es oír? ¿Qué es oír, hermano? Oír es atender, es percibir, también es escuchar. Amén. Dígale a su hermano, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿O a quién estás escuchando? Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que saber que nosotros, hermanos, ¿a qué estamos prestando oído, hermano? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando en nuestra vida, hermano? ¿A quiénes estamos prestando oído, hermano? ¿De quién estamos recibiendo el consejo? Amén.
Muchas veces lo que escuchamos, hermano, puede influir en nuestro estado físico, mental, espiritual, hermano. Amén. Tenemos que saber qué estamos escuchando y cómo lo percibimos como hijos de Dios, hermano. Amén. ¿Qué le conviene a usted escuchar? Hágase usted esa pregunta. ¿Qué le conviene a usted escuchar o a quién le conviene a usted escuchar? Amén. ¿Será que nos conviene escuchar a aquel que no conoce de Dios? ¿Será que nos conviene escuchar a aquellas personas, hermano, que le dan una palabra quizás de desánimo? Amén. Lo que escuche, hermano, puede influir en su vida espiritual. Muchas veces, hermano, sin darnos cuenta, no estamos capacitados ni siquiera para ver las noticias que pasan por televisión. Amén. Porque ya nos estresan, porque hablan de economía, porque hablan de guerras, porque hablan de ciertas situaciones. Y si no tienes una salud mental y espiritual, hermano, hasta eso te abruma. Amén. Hasta esas situaciones te pueden enfermar en ese sentido espiritual y sentido mental, hermanos. Amén. Te quitan la paz. Tenemos que saber a quiénes estamos escuchando y quién nos está dando un consejo. Para mí y para usted sabemos que el consejo viene de parte de Dios, que el mejor consejo viene de aquellas personas que conocen de Dios, hermano, que saben de Dios, que te van a dar un buen consejo no conforme a su experiencia. Amén, porque lo que yo vivo ha sido personal y la experiencia que Dios me ha dado es personal, sino el mejor consejo viene de la palabra del Señor. Amén, porque una vida no se puede replicar en otra, hermanos. Amén. Sino que el consejo tiene que venir directamente de la palabra de Dios, hermano. Amén. Nehemías, vamos a leer Nehemías 4. Gloria a Dios. Nehemías 4 del 1 al 3, hermanos. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Amén. Dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Amén. Veamos la intención de estas palabras, hermano. Amén. Nehemías, hermano, había sido dispuesto de parte de Dios en su corazón, le habían dispuesto poder reedificar los muros de Jerusalén. Pero encontramos dos personajes, encontramos a Sanballat y a Tobías, hermano. Y miren las palabras que estaban diciendo, hermano. Le estaban hablando en escarnio, le estaban hablando en desánimo. Amén. Fíjese las palabras, dice: acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Qué mira usted ahí? Luego dice Tobías amonita: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué mira usted en esas palabras? Desánimo. Amén. La intención de Sanballat, la intención de Tobías era poder desanimar a los judíos. Eran palabras negativas, hermano. Amén. ¿Qué hubiera pasado si los judíos que estaban con Nehemías en ese momento, hermano, hubieran escuchado, hubiesen hecho caso a esas palabras? Amén. Tratando de desanimar al pueblo de Dios, tratando de desanimar. ¿Alguna vez a usted le han tratado de desanimar? ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, ¿y tú qué tanto vas a la iglesia? ¿Y tú qué tanto que oras? ¿Y tú que participas? ¿Y tú que se han topado con ese tipo de personas? Sí, amén. Amén. Son palabras de desánimo en las cuales nosotros no tenemos que escuchar.
Tenemos que ser de oídos sordos a eso. Por eso en el desarrollo, hermano, hacia la salvación tenemos que ver qué estamos escuchando, cómo lo estamos oyendo y de quién viene esa palabra, hermanos. Amén. Se va a encontrar muchas veces dentro de la iglesia hermanos que le digan, no, tú para qué sirves tanto, tú para qué oras, para qué esto, para qué el otro. ¿Me entienden? Porque no están sabiendo dar un consejo o una palabra de ánimo. Se va a encontrar Sanbalats en su vida espiritual, se va a encontrar Tobías que lo quieran desanimar. Amén. ¿Alguna vez, hermano, si alguna vez usted se ha prestado oído a esas palabras, hermano, hágalas a un lado, deséchenlas. Amén. Prestemos atención, hermano, a lo que escuchamos, hermano. Amén. Vayamos a Hechos 10:44. Dice la palabra, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, hermano. Amén. ¿Qué estaba hablando Pedro, hermano? Palabra de Dios. Amén. La recompensa, hermano, de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios a través de Pedro en ese momento, hermano, la recompensa fue la llenura del Espíritu Santo, la promesa cumplida. El poder estar ahí en ese momento, mientras que Pedro predicaba, hermano, fue vital para aquellos que pudieron recibir la promesa. Porque muchos quizás no pudieron haber estado ahí, pero fueron atentos a escuchar la voz de Dios y estar en ese lugar. Amén. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios, hermano. Amén. Muchas veces cometemos errores en nuestra vida cristiana, hermano, porque no escuchamos a las personas correctas, porque no escuchamos la voz de Dios en nuestra vida. Amén. Porque no escuchamos la voz de Dios. ¿A cuánto nos ha pasado, hermanos? Amén. Cometemos errores porque no escuchamos la voz de Dios, porque no prestamos oído a lo que Dios dice, hermano. ¿Cómo escuchar la voz de Dios todos los días? A través de su palabra, hermano. A través de su palabra, hermano. Amén. Escudriñe su palabra, léala, fortalezcanse en él, aplíquela a su vida, hermano, sobre todo, porque nada le va a servir a usted saber media Biblia o toda la Biblia completa si no la estamos aplicando, si no la estamos viviendo, hermano, porque recuérdense que la palabra de Dios es una palabra viva, es viva y eficaz. Amén. Siguiente pregunta que plantea Romanos, hermano. Romanos 10:14. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Amén. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados, hermano? Amén. ¿Qué es predicar? Predicar es adiestrar, es instruir, hermano. Es hablar de las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén, hermanos. Amén. Para predicar, hermano, no se necesita estar detrás de un micrófono, no se necesita detrás de un púlpito. Para predicar, hermanos, se necesita esa intención en el corazón de poder dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Es poder hablar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Entonces, en el desarrollo también tenemos que tener palabras para aquellos que no conocen. Predicar de Dios. Amén. Y no solamente con palabras,
sino se tiene que ver reflejado en nuestra vida, hermano. El plan de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. No se trata solamente de decir, sí, ya estoy en la iglesia, ya estoy en el evangelio. Se trata de también darlo de gracia, lo que hemos dado de gracia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Amén. Primeramente viviendo la palabra y que esa palabra se vea reflejada en nuestra vida. Amén. ¿Usted ha escuchado de la autoridad moral? ¿Usted ha escuchado? Mucha gente, hermano, o mucho cristiano pierde esa autoridad porque no está viviendo la palabra del Señor. Una autoridad moral o una autoridad espiritual para poder predicar la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, dejamos de adiestrar a la gente o de instruir a la gente porque estamos viviendo un evangelio que no corresponde a la palabra del Señor. Amén. Porque muchas veces, hermano, nuestra vida espiritual no es de lo más correcta y nos da hasta pena hablar del evangelio. ¿O no es así? ¿O no es así? Cuando nuestra vida espiritual está bien, cuando la vida espiritual del cristiano está muy bien, ¿verdad? Viene ese gozo, quieres hablar a todo el mundo, pero ¿qué pasa cuando tu vida cae, cuando caes en desánimos, en situaciones que no corresponde a un hijo de Dios, a un discípulo? No reflejamos el amor de Dios y por ende no vamos a reflejar la palabra del Señor y no vamos a estar dando ese mensaje. Muchas veces no se necesita saber mucha Biblia para predicar, simplemente con que te vean, ¿verdad? Tu actitud, con que te vean tu forma de ser. Oh, usted es diferente, usted tiene algo que no sé qué tiene, pero usted, siento que usted es diferente. Oh, soy cristiano, yo conozco de Dios. Pero ¿qué pasa si dices si eres cristiano y no estás viviendo la palabra? Nos cuesta, hermano, hablar de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a Marcos 3:14, hermano. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a, ¿qué dice ahí? A predicar, hermanos. A predicar. Entonces, ¿quién es el que nos envía a predicar? ¿El pastor? Cristo, hermanos, es un mandato a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, el poder nosotros impartir su palabra, dar el mensaje de salvación, hermano. ¿De qué hablaban los discípulos? Usted se ha puesto a preguntar si aquí lo que establece, ¿verdad? El evangelio de Marcos dice que fueron enviados. ¿Está de acuerdo? Para ese entonces el evangelio no estaba escrito, ¿verdad? No estaban escritas las 12 cartas, no estaban. ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaban los discípulos? ¿Qué palabra daban los discípulos? Porque dice ahí que los envió a predicar. ¿Qué predicaban? Amén. Usted tiene, por la gloria de Dios, hermano, tenemos una palabra en la cual nos edifica, en la cual nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero ¿de qué hablaban esos discípulos? Tenían que hablar de lo que habían visto, de lo que habían creído, de las señales, de los milagros. Por eso el Señor decía que crean lo que ven en mí, que crean a las señales que yo hago. Amén. Entonces tenemos como ya en el desarrollo de la salvación, hermano, nuevamente es saber dar esa palabra, saber entregar esa palabra, saber predicar la palabra del Señor. Y como le decía yo, no solamente detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, sino aquellos que usted mire alrededor con necesidad de Dios. Amén. Tal vez en ese momento no se le bajan los versículos, ¿verdad? Pero le dicen, mire, yo antes era esto, era el otro, antes hacía esto, antes el otro, pero ya no. Ya no. ¿Y por qué ya no lo haces? Oh, porque Dios me cambió, porque conocí del Señor, porque estoy creciendo en una iglesia cristiana, en una iglesia que conocemos de Dios.
Amén. Tal vez no se le va en ese momento, no viene, pero el Espíritu Santo le va a dar de qué hablar. Yo me imagino que en ese momento los discípulos, cuando no tenían escrita la palabra así, ¿verdad? Como la tenemos nosotras, como la que tenemos nosotros la iglesia, hermano, ¿de qué hablaban? Hablaban lógicamente de las profecías que anunciaban que anunciaban al Salvador, pero también, hermano, hablaban de lo que habían experimentado, de lo que habían visto, de lo que habían vivido. Amén. Y Dios, el mismo Señor Jesucristo, los había enviado, hermano. Amén. Tenemos que saber, hermano, cómo estamos, cómo está nuestro testimonio, hermano, para poder dar la palabra de Dios. Se llama autoridad espiritual y autoridad moral, hermano. Amén. Isaías 61:1. Casi termino, hermanos. Isaías dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, hermanos. Amén. ¿Quién nos va a habilitar? ¿Quién nos va a habilitar, hermano, para poder dar las buenas nuevas, hermano? El Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Debemos estar conscientes, hermano, cada uno de nosotros, que la salvación se nos ha dado como un regalo de gracia, como un regalo no merecido. Amén. Porque ciertamente no lo merecíamos, hermano. Amén. Por tanto, hermano, debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia a aquellos que no lo conocen, hermano. Entonces, recapitalizando un poquito, hermano, acerca del tema, en el desarrollo, ¿verdad?, de estos versículos, el invocar a Dios, el creer, el escuchar a Dios, el predicar de Dios, hermano, trae como una recompensa la salvación. Es como un sello, es como una seguridad en nosotros. Amén, porque hemos visto, ¿verdad?, estos capítulos como una exhortación, ¿verdad?, para traer hacia los demás a la iglesia, para hablarles a aquellos que están afuera. Pero Dios me daba este contexto, ok, y los que estamos adentro estamos viviendo lo que queremos que otros alcancen, porque eso es como querer que otros alcancen, el invocar, el creer, el escuchar a Dios, el predicar de Dios. Pero nosotros ya lo estamos viviendo, ¿o en qué etapa de desarrollo estamos, hermano? Amén. El predicar de Dios, hermano, el hablar de Dios es una recompensa para nuestra vida. Es como una recompensa de salvación, hermano. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios que estás en